Con todos, un abrazo a la distancia, un saludo también a los amigos de I99. A ver, yo creería que sí se produjo una suerte de impasse el pasado domingo, precisamente producto de una declaración, yo le diría poco atinada, del señor Watted, en un tuit en el que él sale a dar un anuncio que finalmente, después de prácticamente 48 horas, todavía no se cristaliza por parte del presidente de la República, y eso penosamente obligó al doctor Salgado, al presidente de la Corte Constitucional, a tener que grabar un video muy ilustrativo, muy explicativo. Los que hemos sido alumnos de él nos acordamos de cuando nos daba alguna clase acá en la Universidad Católica y prácticamente tuvo que salir a leerle la Constitución al gobierno para explicarle ciertas cosas que tenían que quedar claras. Lo primero que debe quedar claro es, a ver, acá se han cometido errores de lado y lado. Yo pienso que en un principio la Corte Constitucional comete una equivocación, y me refiero al año anterior. Usted recordará que el presidente de la República en marzo emite un primer decreto de estado de excepción por la pandemia de COVID-19. Culminada la vigencia de ese primer decreto de 60 días, como establece el artículo 164 de la Constitución, el presidente lo renovó por 30 días adicionales. Terminó esa primera renovación y el presidente de la República suscribió un segundo decreto renovándolo por 30 días más. Y como todos conocemos, la Corte Constitucional tiene entre sus atribuciones la de realizar un control posterior de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción. Esto debe quedarle claro a la gente. La Corte no es que da el aval, la Corte no autoriza, la Corte tampoco desautoriza a decretar estados de excepción. La única persona, el único funcionario que está facultado constitucionalmente para tomar una decisión extraordinaria como esta es el presidente de la República. Así que en esto la Corte tiene razón. La Corte no tiene por qué decirle ni decrete, ni no decrete, ni cuáles son las medidas que debe tomar el presidente de la República. Pero nuestra Constitución le entrega la facultad, a partir de 2008, de realizar un control posterior. Quiere decir que la Corte verifica, una vez que está emitido el decreto y que se lo está aplicando, la Corte verifica que ese decreto cumpla con algunos parámetros, tanto formales como materiales, que establece la propia Constitución y que se han ido fijando en algunos dictámenes de la Corte Constitucional, que si quieren los podemos ir comentando luego. Ahora, el problema viene cuando el año anterior suscribe una segunda renovación, porque cuando ese decreto pasa a manos de la Corte Constitucional, ahí la magistratura sí comete un error, a mi juicio, de interpretación y le dice al presidente de la República clarito: no le voy a admitir más decretos de estados de excepción por calamidad pública debido al COVID-19. La Corte, ¿por qué dijo esto? Porque interpretó equivocadamente, a mi juicio, el artículo 166 de la Constitución, que indica que si es que no se supera la causa que ha motivado la declaratoria de estado de excepción, el presidente puede renovar la vigencia del decreto hasta por 30 días más. La Corte entendió que esa norma solo autoriza hacer una renovación hasta por 30 días más. Entonces la Corte dijo, son 60 días de vigencia original, más 30 de una sola renovación. Para la Corte los estados de excepción no pueden durar entonces más allá de 90 días. Muchos dijimos que ese señalamiento no solo era equivocado por parte de la Corte, lamentablemente, sino además peligroso, porque resulta que ni ustedes, ni yo, ni el presidente de la República somos magos. Pues el jefe de Estado no tiene una bola de cristal para adivinar cuándo va a concluir la causa que motiva a decretar un estado de excepción. Olvidémonos por un momento del COVID. Piense usted que estuviéramos en guerra, que la guerra es una de las causales para decretar estado de excepción, según el artículo 165 de la Constitución. Quiere decir que para la Corte entonces el Ecuador tendría que enfrentar bajo estado de excepción un conflicto armado solamente por 90 días y no más. Entonces, por eso decíamos muchos, no, la norma no dice eso, porque además la norma en realidad no dice eso. La norma dice que se puede renovar hasta por 30 días, pero no dice que se puede renovar por una sola vez hasta por 30 días. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de este precedente de la Corte, el gobierno, el jefe de Estado particularmente, tomó como pretexto aquello para evitar decretar estados de excepción con el señalamiento de que la Corte Constitucional no se los iba a recibir más. Naturalmente ha pasado el tiempo, estamos ahora en abril, y las circunstancias de la pandemia no solo que han cambiado, sino que se han recrudecido.
Y eso ha obligado, por la fuerza de las circunstancias, a que la propia magistratura, y en esto creo que ha hecho bien, tenga que recular de esa decisión inicial y le aclare al presidente de la República que no está impedido de decretar estados de excepción. Ahora, ¿cuál es el error que permanentemente ha venido cometiendo el presidente de la República en esta materia? No ceñirse a los parámetros que la Corte le viene fijando desde diciembre para poder decretar estados de excepción sin tener el riesgo o sin correr el riesgo de que la Corte se los eche para abajo en el control posterior. Y básicamente, ahí trato de contestar su pregunta inicial, los requisitos que la Corte Constitucional ha impuesto al presidente de la República son 4, muy sencillos de cumplir. Primero, el decreto eventual tiene que estar focalizado, quiere decir que no puede decretarse por COVID-19 un estado de excepción a nivel nacional en todo el territorio, sino que debe atender a la realidad de cada cantón, de cada provincia. Esa es la primera disposición, el primer requisito que la Corte ha impuesto. El segundo requisito, que tenga fundamentos de carácter técnico, de carácter médico, que el presidente argumente la necesidad, que justifique las razones científicas y médicas por las cuales se requiere acudir a esta medida excepcional, porque el estado de excepción, su nombre lo indica, es excepcional. Significa que el régimen constitucional ordinario es insuficiente para enfrentar la pandemia y por eso el presidente de la República toma medidas adicionales. El tercer requisito, que las decisiones y las medidas excepcionales o las medidas de restricción las imponga el presidente de la República en el decreto, y no como ha venido haciendo equivocadamente, delegando estas atribuciones a un órgano que jurídicamente no existe, que es el famoso COE Nacional. El COE Nacional, si usted revisa la legislación nuestra, no existe, no está creado por ley. Entonces la Corte le ha observado esto, este órgano no existe, y además la Corte le ha dicho, las atribuciones en estado de excepción o en régimen de estado de excepción son exclusivas del presidente de la República. Entonces, solo el presidente de la República puede suspender o limitar derechos fundamentales. Solo el presidente de la República, por ejemplo, puede disponer la movilización de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, decretar la recaudación anticipada de tributos, disponer las requisiciones de bienes muebles e inmuebles que sean necesarias, pero no le puede delegar esas atribuciones al COE, que es lo que reiteradamente ha venido haciendo el jefe de Estado y le ha observado la Corte. Y lo cuarto, que las medidas de restricción tengan correspondencia y proporcionalidad con el tiempo de vigencia, de tal manera que no pase lo que ocurrió lamentablemente con el último decreto de estado de excepción, ese improvisado decreto de medianoche del día previo a feriado de Semana Santa, donde el presidente de la República dice, tenemos decreto de estado de excepción por 30 días, pero las medidas restrictivas operaban por 5 o 6 días. La Corte le dice entonces, eso no puede ser posible. ¿Para qué me decreta 30 días si usted estima que las medidas de restricción deben operar por 5 o 6 días? Eso no cumple con los parámetros de necesidad, de proporcionalidad que establece el artículo 164 de la Constitución. Entonces a mí me parece que si el presidente de la República observa, lee con detenimiento los señalamientos que le ha hecho la Corte, que como decía el doctor Salgado son nada más que orientaciones al Poder Ejecutivo para que redacte un buen decreto de estado de excepción, no vamos a tener problemas adicionales. Entonces me parece que ya después de 48 horas nos va quedando esa desazón de que tal vez para el gobierno este tema no es pues tan urgente, al punto de que, insisto, después de 2 días de que se anuncia por parte del señor Water un cuarto decreto de estado de excepción, ocurre que nada ha pasado, y en medio de esto la Corte ha tenido que penosamente salir a aclarar cuáles son sus competencias, que parece que hasta acá al presidente de la República y su equipo de funcionarios no le queda claro. Entonces, lamentablemente la cosa es así. Doctor Quintana, antes de pasarle a mi compañero Javier Segarra con la pregunta, entonces resumo 2 temas de su exposición. Primero, la Corte se extralimitó, mejor dicho, entendió de mala manera e interpretó de mala manera el que no podía prorrogarse, que solo era exclusivamente por 30 días más. Por eso decían en nuestras clases de procedimiento civil, cuando la interpretación de una norma te conduzca al absurdo, vuélvela a interpretar porque las normas no pueden conducir al absurdo. Y segunda cosa, que se le sugiere al Ejecutivo redacte de una manera pertinente
motivada y fundamentada coherentemente con tiempos y circunstancias su decreto para que no pueda ser objetado en el análisis de la Corte Constitucional. ¿He resumido bien lo que usted ha dicho? Sí, por eso yo le decía que se han cometido errores de lado y lado, es decir, la Corte no es que se extralimita, sino que se equivoca al momento de interpretar la norma, por la razón que le digo, es decir, para la Corte los estados de excepción no deberían durar más allá de 90 días, y resulta que ya vamos más de un año en pandemia. Claro, el y entonces resumen... ahí le pone, en principio le pone una camisa de fuerza al presidente de la República, esas cosas también hay que decirlas, y yo esperaría que la Corte tenga la entereza de corregir este defecto interpretativo en el que ha incurrido. Me parece que por las circunstancias de ahora, en estos comunicados últimos y en este video que se publica el día domingo por parte del presidente de la Corte, en algo se trata de recomponer ese criterio erróneo, pero se lo hizo en un dictamen. Yo espero que en algún momento la Corte vuelva a más bien dicho, corrija este error a sí mismo por la vía de algún dictamen, de tal manera que quede claro que los estados de excepción no es que pueden durar 90 días. Tampoco yo estoy sugiriendo que en medio de la pandemia nosotros tengamos que vivir en un régimen, o más bien dicho, convertir en ordinario algo que es extraordinario, que es algo que al presidente de la Corte Constitucional con mucha razón le preocupa. Esto de que para enfrentar la pandemia tengamos que acudir a herramientas que son excepcionales para convertirlas ya en la regla general, en la regla de todos los días. Por eso es que la Corte le ha observado también al presidente de la República la omisión en que ha incurrido de mandar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que este tema se pueda regular bajo el régimen constitucional ordinario, pero también sobre eso yo tengo mis dudas, pero efectivamente ese es el error inicial de la Corte, pero me parece que en el caso del Poder Ejecutivo o del lado del Poder Ejecutivo es de donde se han cometido muchos errores y parece que no se logra comprender lo que con claridad ha establecido la Corte. Entonces sí me queda esa duda de realmente si es que desde la Secretaría Jurídica del presidente Lenín existe la capacidad técnica para poder redactar un buen decreto de estado de excepción, porque caso contrario es cuestión de pedir ayuda, ¿no? No se trata acá de que, como equivocadamente ha dicho el señor Guates, se dictan medidas restrictivas y la Corte se las echa para abajo porque quiere la Corte. No es eso. O sea, a mí me parece irresponsable pretender lanzarle a la Corte la responsabilidad política por errores técnicos y jurídicos que está cometiendo ahora el Poder Ejecutivo. Y el presidente de la Corte le ha observado eso, perdóneme, por eso yo le decía, yo me sentí el día domingo como en una clase de Derecho Constitucional del presidente de la Corte, porque ha tenido que llegar al punto de leer las normas constitucionales y decirle, bueno, presidente, usted es el único que puede decretar estados de excepción, yo lo único que le estoy pidiendo es que lo haga bien, que observe los parámetros que la Corte le ha fijado, que básicamente son los 4 que le estoy resumiendo, y no vamos a tener ningún problema, pero 48 horas para redactar un decreto de estado de excepción me parece a mí realmente demostrativo. Perfecto, doctor Quintana, le voy a pasar a mi compañero Javier Segarra para que continúe con la entrevista, ¿no? Su micrófono, querido Javier, su micrófono, por favor. Ok, gracias, Ramiro, y buenos días, doctor Quintana. Si el COE nacional constitucionalmente no existe, entonces ¿por qué los ecuatorianos acatamos esas disposiciones? Lamentablemente porque el presidente de la República en esta materia de estado de excepción ha venido delegando estas atribuciones al COE. Esa es una pena. Desde toda la pandemia, desde el punto de vista jurídico, se ha criticado que el COE nacional tome decisiones que solo le corresponden al presidente de la República y además vía decreto de estado de excepción. Y no es un invento nuestro, o del doctor Zavala o del doctor Ollarte, que han observado también esto. Es una cuestión que está confirmada en los dictámenes, en los varios dictámenes de la Corte Constitucional, donde se le ha dicho al presidente de la República, el COE nacional no reemplaza al presidente de la República en las decisiones de estado de excepción. Las medidas restrictivas las toma solo el jefe de Estado, no el COE nacional. Pero fíjese usted que en el último decreto el presidente dice, tenemos toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana, pero las formas de restricción de la libertad de tránsito que quedan suspendidas por efectos de esta medida restrictiva las tomará el COE nacional. No. La Corte le observa y le dicen, los ciudadanos merecen mínima previsibilidad para conocer, primero con anticipación
y segundo, con claridad, las reglas de restricción que se van a imponer. No puede ser posible, don Javier, que, por ejemplo, a puertas de un feriado se anuncia un estado de excepción, se dicta el decreto y al otro día usted veía que era un despelote absoluto la movilidad en varios cantones del país. Eso es lo que la Corte le observa. Por eso es que el COE Nacional, por más chévere que nos parezca el señor Zapata y el resto de personas que integran ese organismo, el COE Nacional no es el presidente de la República. El COE Nacional está bien, puede sesionar, puede realizar los informes que estime pertinentes, le puede sugerir al jefe de Estado, pero no lo puede reemplazar. Y me parece que ahí hemos caído en esta costumbre, mala costumbre, de creer que el COE en esto es, digamos, como la reunión de los dioses de la pandemia y ellos toman las mejores decisiones, cuando el que tiene que hacerlas o tomarlas es el propio presidente de la República. En esto ha habido, lamentablemente, un abandono absoluto por parte del jefe del Estado de tomar la rectoría de estos temas en lugar de andar delegando facultades constitucionales que además jurídicamente no se pueden delegar. Por ende, los COE cantonales tampoco existen, doctor Quintana. No. En el caso de los COE cantonales sí existen. Usted puede abrir el Código Orgánico de Organización Territorial y ahí sí está establecida esta organización de los gobiernos cantonales que se convierten en órganos, ahí sí se dice órganos de asesoría de la autoridad ejecutiva de cada gobierno cantonal. Por eso es que los COE cantonales tampoco es que toman decisiones. Los COE cantonales, que sí están creados en la ley, le asesoran al poder ejecutivo del respectivo ministerio para tomar decisiones, nada más. Pero no es como acá, pues acá en cambio el COE Nacional por poco y le suscribe el decreto de estado de excepción. Entonces, ya si estamos cometiendo reiteradamente errores de primer semestre de derecho, no le culpemos a la Corte Constitucional de cuestiones primero de básica comprensión lectora, ¿no? De no abrir un dictamen, leer y comprender lo que me están observando para no cometer los errores. El gran problema, mi querido Javier, es que el presidente de la República se ha acostumbrado en esta materia a hacer copy-paste de los anteriores decretos de estado de excepción. Usted compara los 5 o 6 decretos que se han emitido antes y son copia y pega. Por ejemplo, ahora yo me pregunto, y ayer yo tenía una conversación con la intendente de Pichincha de acá, y discutíamos sobre la necesidad, por ejemplo, de establecer la suspensión de la inviolabilidad de domicilio. Si es que la cuestión ahora no es un tema solo de incremento de contagios, sino que además hay una gran indisciplina ciudadana porque se están realizando fiestas clandestinas y ese tipo de cosas. ¿No será hora más bien de establecer medidas tales como esas que dialogábamos ayer con la intendente, de suspender la inviolabilidad de domicilio para que la policía, las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los bienes inmuebles y desintegrar estas reuniones sociales que se están realizando? Pero me parece que ya llega siendo insuficiente este tema de tomar medidas tibias, tales como se prohíbe las reuniones sociales, se suspende la libertad de reunión y de asociación, y el COE Nacional será quien delimite cómo se van a realizar estas restricciones. No, hay que tener reglas claras, hay que tomar medidas duras ante situaciones duras, y eso es lo que esperamos de parte del gobierno, y eso es lo que le ha dicho la Corte. Si va a decidir, decida usted, no que, como coloquialmente al menos acá decimos, le den tomando la decisión. Claro, los estados de excepción son extraordinarios, sin eso hay que tenerlo claro desde el punto de vista jurídico y que no es de emitir o decretar por decretar, así de sencillo. Sí, eso es lo que la Corte le observa, que tampoco puede usted estar acudiendo cada 15 minutos a la declaratoria de estado de excepción. Ahora, el gran problema es que la Corte le ha ordenado al jefe de Estado presentar un proyecto de ley. Esto hace 8 meses, ojo, hace 8 meses que la Corte le ha dicho esto. Presente un proyecto de ley en el cual se pueda regular esta situación de modo ordinario. Ahora, ahí a mí me preocupa una situación, que es que a través de una ley, la legislatura y el presidente de la República pretendan imponer restricciones a derechos fundamentales que solamente podrían hacerse a través del decreto de estado de excepción. Entonces, tampoco, al momento de elaborar el proyecto de ley va a tener que tomarse en cuenta estos aspectos para no ordinarizar lo que es excepcional, es decir, no convertir en ley permanente algo que solamente se puede regular transitoriamente a través de un decreto de estado de excepción.
Ahora, el presidente ha tenido 8 meses, la Corte le vuelve a recordar el domingo pasado, presidente, ¿dónde está el proyecto de ley? ¿Lo ha presentado? No, no lo ha presentado. Entonces, me parece que hemos hecho todo tarde, todo improvisado, todo mal, y ahora queremos echarle la culpa a la Corte. Esa es la gran solución, ponernos bravos, echarle la culpa a la Corte, cuando no somos capaces de redactar bien un decreto de estado de excepción.